Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 35 del libro de Números. Nos toca el capítulo 35 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tiene por título el capítulo Herencia de los levitas. Dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todos sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis a los levitas. 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la posesión que heredará. Ok, vamos a detenernos aquí un momento. Y vamos a recordar que anteriormente los levitas no tenían heredad, Dios no les había dado heredad, porque Dios mismo iba a ser su heredad. Pero ya como iban ya a repartir lo que es ya las tierras de Canaán, allí sí se decidió darle heredad. Dios, pues, Jehová de los ejércitos, dio la orden de darle heredad a los levitas. Pero antes no. Antes no tenían ellos heredad. Recuerden que eran 12 tribus, entre esas 12 estaban los levitas, pero los levitas no tenían heredad. Entonces ahora Dios sí dio la orden para que le dieran su heredad a los levitas. Entonces dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor. Ahí está ordenando, ¿verdad?, a los israelitas que de las propiedades que recibieron ellos, que entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales. Allí cuando habla de ejidos, se refiere a pastizales. O sea, allí terrenos que tengan allí pastos para sus animales, para que los animales de los levitas puedan comer allí pastos. Entonces allí en el 3 dice: y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, los pastizales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y esos pastizales de las ciudades daréis a los levitas, y ahí dice en el 4, que serán asignados allí en los levitas 470 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Entonces allí les mandan a medir
midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades, en cada dirección, al oriente, al sur y al norte, y la ciudad quedará en el centro. Dice, esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. Dice en el 6, y las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Aquí esta parte, lo de los refugios, aquí se va a ir explicando para el homicida, pero aquí más adelante se explica. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos, o sea, con sus pastizales. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según su posesión que heredará. Fíjense, ya las tierras se habían repartido y Dios mandó a que cada quien diera una porción a los levitas. Ciudades a los levitas con sus ejidos, o sea, que tengan pastizales, terrenos con pastizales para tener allí sus ganados y que los ganados puedan comer. Y también habló Dios de que se le asignara también ciudades que iban a ser utilizados como refugios. Refugio para aquellos hombres que eran acusados de homicidas, pero que habían matado sin intención, o sea, sin intención. Entonces dice, ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde haya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que haya cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, y por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo.
Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Gloria a Dios. Bueno, aquí nos está explicando lo que es la parte de las ciudades de refugio. Aquí vemos que en los tiempos de la ley, Dios establecía ciudades. Ciudades, como la misma palabra lo dice, que iban a ser de refugio para aquellos hombres que mataban a otro hombre, pero sin intención, porque eso podía ocurrir. Entonces aquí vemos que si la persona mataba a alguien sin intención, él tendría que irse rápido a esconderse a algunas de estas ciudades que se les llamaba de refugio, porque lo había hecho sin intención. Entonces el vengador, que ya sería el agraviado, él tenía el derecho de matar, de vengar la muerte de la persona que mató. Pero ¿qué sucede? Si la persona, como aquí lo explica, lo hizo sin intención, la persona se escondía ya en el refugio y lo que era que no podía salir de esa ciudad. Él tenía que permanecer allí, como dice aquí, hasta que muriera en ese entonces el sacerdote. Mientras el sacerdote estuviera vivo, él no podía salir de esa ciudad porque, o sea, él podía, si él quería, podía salir. Él podía salir. Pero ya conforme a las leyes que ya se habían establecido, si él salía y el vengador se lo encontraba por allí, tenía el derecho de matarlo. Y si lo mataba, ya el vengador no iba a ser culpable ni nada. ¿Por qué? Porque él salió de sus límites, de su refugio, de la ciudad donde estaba escondido. Pero si él se quedaba allí en ese refugio y esperaba el tiempo de que el sacerdote actual que estuviera allí ministrando muriera, a lo que moría el sacerdote, ahí pasarían años, porque no se sabe el tiempo que la persona puede quedar viva. Por ejemplo, un sacerdote, los años que puede quedar vivo allí, todos esos años que el sacerdote quede vivo, esa persona tiene que estar, fíjense, y sin intención, tenía que estar metido allí en el refugio. Hasta que en algún momento, algún día, tantos años después que pasaren, que ya avisaran de que el sacerdote murió. Entonces esa persona ya podía salir conforme a la ley de ese refugio y podía volver a su tierra, a su pueblo. De resto no podía, tenía ya que quedarse prácticamente viviendo en esa ciudad que era asignada como refugio. Y aquí vemos que había muchas ciudades. Aquí vemos que había muchas ciudades, pero vemos que hoy en día, pues ya eso ya ha cambiado, ya eso no es así. Si alguien cometiera un delito intencional, como aquí también lo establece intencional, cuando la persona lo hace intencional. Si la persona mataba a otra intencionalmente, ya la paga era la muerte. Aquí dice que la persona moría. Moría. Dice, si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pudiera dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Ya la persona que era culpable, que lo hizo con intención, ya tenía allí prácticamente la muerte asegurada. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Todavía no había venido la redención, todavía no, el Señor Jesucristo todavía no había dado su vida. Mas, sin embargo, cuando Jesucristo estaba vivo, Él salvó. Recuerden a la mujer adúltera, la mujer que fue encontrada en adulterio. Todos los hombres venían detrás, ya todos tenían la piedra en las manos para apedrearla, porque ese era un pecado de muerte. Y que fue, ahí estaba casualmente, estaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? El que esté libre de pecado, claro, ya no mató a nadie, pero lo que le quiero dar el enfoque es que la paga del pecador es la muerte. Aquí el que mataba a otra persona, el pecador era la muerte, intencionalmente era la muerte. Y la mujer era adúltera, la que la encontraron en adulterio,
pues era también, ese pecado era la muerte, porque tenían que apedrearla. No se podía perdonar, vamos a decir así. El pecado era la muerte. Mas, sin embargo, miren cómo el Señor Jesucristo intervino, que dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ya todos la iban a apedrear, a matarla. Y si el Señor Jesucristo no hubiese estado allí, ella hubiese muerto, porque todos la hubiesen apedreado conforme a las leyes y hubiese muerto. Mas, sin embargo, el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos allí entraron en conciencia de que ellos sabían de que no eran perfectos. Ellos también habían hecho cosas que pues que a Dios había ofendido. Y cada uno fue soltando su piedra. Y que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer: vete y no peques más. Entonces, desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino ya para hacer los cambios que eran necesarios. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, hoy en día ya no es así, pues ya no es como en los tiempos bíblicos, conforme a la ley. Si hay un delito, una persona comete un delito intencional, con intención o sin intención. Ya eso lo establece ya aquí las leyes terrenales. Son dos leyes. Ya cuando nosotros somos cristianos, por ejemplo, lo establece las leyes terrenales, ya eso ya con la justicia. La justicia va a evaluar todo eso y allí se va a investigar si fue con intención o sin intención, si le cabe el delito, y la persona va presa. La persona va presa y paga, pues. Y muchos los sacan. Eso bueno, eso ya ustedes ya entienden eso. Todo eso allí cambia. Pero vamos a decir las leyes terrenales. Pero también están las leyes divinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se trata de una persona que conoce la palabra de Dios, una persona hasta cristiana, le puede pasar eso. El caer preso porque mató intencionalmente a alguien. Fíjense, hasta en un accidente, que chocó y mató a tantas personas, o sea, muchas cosas. ¿Qué sucede ya uno como cristiano? Que uno accidentalmente mata a una persona, o porque un atraco y se defendió y mató a la otra persona. ¿Cuál es nuestro deber como cristiano, nuestro proceder? Uno tiene que ponerse a cuenta con Dios. Porque aunque fue en defensa propia, matamos. Aunque fue en defensa propia, la persona que conoce de Dios de la palabra mató. Aunque fue un choque accidental, igualito mató. O sea, el pecado se hizo. No con intención, pero se hizo. Entonces, ¿cómo procede uno como cristiano? Se pone a cuentas con Dios, porque eso hay que hacerlo. Ora, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y la persona se confiesa delante de Dios, confiesa su pecado, que asesinó a tantas personas en un accidente, que Señor, me atracaron y bueno, que pasó esto y maté a la persona, a la persona que está atracando, qué sé yo, y tantas cosas así que pueden pasar. Y uno se pone a cuentas con Dios, porque eso igualito es un pecado. Ah, no, bueno, como me vino a atracar, yo lo maté y maté a los tres malandros. Entonces yo no estoy pecando ni nada porque me iban a atracar. Pero mató. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte para el que muere, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea que esas tres personas que se mataron, se perdieron esas tres almas. ¿Entiendes? O sea, el pecado igual se hizo, pero uno se puede poner a cuentas con el Señor. Y la persona que tiene conocimiento de la palabra, conoce de Dios, y le puede pasar hasta una persona, un hijo, una hija de Dios, se pone a cuentas con Dios, pide perdón a Dios. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, independientemente de cómo se dieron las cosas, uno tiene que pedir perdón, ponerse a cuenta con el Señor. Porque la otra persona murió. La otra persona murió. Y eso es el deber ser. Siempre tenemos que acostumbrarnos nosotros, sin importar la situación, las circunstancias. Uno siempre, ay Señor, perdóname. Pasó esto y esto y aquello, Padre, perdóname siempre. Para mantener un corazón limpio, siempre para mantener nuestra relación con el Señor sana, limpia. Siempre debemos hacer eso. Nunca ponerse con la actitud, bueno, Señor, un choque, pero yo no, el hombre se metió y ay, ahí murieron 5 personas, pero se metió el hombre.
Y uno ni pide perdón ni nada, no, uno tiene que ponerse a cuenta con Dios, porque ahí fueron 5 almas que se perdieron. Igualito, uno se pone a cuenta con Dios. Eso es el deber ser. Y más bien orar e interceder por las familias, por los familiares de las víctimas, para que conozcan de Cristo. Y si es posible, predicarles. Entonces, así. Entonces aquí vemos, aquí dice, como aquí siguen diciendo, que si es por hierro, mata por hierro, y muere el homicida y morirá. Si es por piedra en la mano, y lo hiere y muere el homicida morirá. Y si con instrumentos de palo, de mano en palo, y le da muerte y hiere, el homicida morirá. Entonces el vengador de la sangre de él dará muerte al homicida cuando lo encontrare. Él lo matará. Cuando lo hace con intención. O sea que la tardanza es que lo encuentren. Si lo encuentran, tiene derecho de quitarle la vida. Aquí, ¿no? Cuando estábamos bajo la ley. ¿No? Bajo la ley. Hoy día también se da la venganza, claro que sí. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros eso? Claro que se da la venganza. A la persona le pasa algo y viene un familiar, viene y se venga y matan al otro. O sea, eso claro que se da hoy en día. Pero nosotros como hijos o hijas de Dios no podemos hacer eso. Si llegara a pasar algo, Dios nos guarde, entre nuestra familia, nosotros como hijos o hijas de Dios no podemos vengarnos. Así el que hizo el mal, lo hizo con mala intención, lo hizo con intención. Igualito, nosotros no podemos vengarnos. Aquí en la ley se vengaban, tenían derecho a vengarse, pero ya nosotros en Cristo Jesús no podemos vengarnos. Dice la palabra de Dios que la ira se la dejemos al Señor. Antes era ojo por ojo y diente por diente, ahora no. Ahora no. Más bien nos manda a amar a nuestros enemigos. Si tienen hambre, que les demos de comer. Si tienen sed, que les demos de beber. Porque aguas de fuego montaremos sobre su cabeza. Más bien nos manda Dios a bendecirlos y no a maldecirlos. Entonces todo ahora es diferente. Jamás nosotros podemos vengarnos, jamás. Jamás. Nos queda orar por la persona y clamar misericordia, que esa persona pueda llegar a los pies del Señor. Porque nosotros tenemos que perdonar. Acuérdense que la falta de perdón es pecado. La palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, entonces nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, Él tampoco nos perdona nuestras ofensas. Fíjense ese principio. Si yo no perdono a las personas que a mí me hacen daño, ay, porque me hizo esto, eso fue terrible, me mató al hijo, me mató a este, no lo perdono. Bueno, entonces cuando todos los pecados que yo tengo, porque uno peca hasta con el pensamiento, mi Padre entonces tampoco me va a perdonar a mí. Ese es el principio. Si yo no perdono, Dios tampoco me va a perdonar a mí los pecados que yo haga. Porque constantemente nosotros pecamos. Somos carne, somos seres humanos. Y aunque sea en pensamiento, pecamos. O nuestra boca. O nuestra actitud. De cualquier. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Entonces nosotros no podemos, tenemos que perdonar a todo el mundo. Nosotros no podemos guardarle rencor a nadie. Orar por los que nos hacen mal. Bendecirlos. Bendecirlos. Y Dios se encarga de ellos. Clamar todos los días por ellos para que ellos conozcan de Cristo y se entreguen a Cristo. Y todavía dice, y si por odio lo empujaron y echó sobre él alguna cosa acechanza y muere, o por enemistad lo hirieron con su mano y murió, el heridor morirá. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas,
o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación liberará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio. O sea que si el hombre, o sea, ahí investigaban, tenían que ver si era verdad, si lo hizo con intención o fue por casualidad, tenían que ver si había testigos también. No, yo vi que eso fue por casualidad, tropezó, se empujó y casualidad el hombre cayó y se mojó. Entonces, al ver que era un accidente, ellos, la congregación que hacían, ok, fue un accidente, hay testigos, todo el mundo sabe que es un accidente, lo libraban del vengador, el vengador no podía matarlo, y lo enviaban a la ciudad. Anda, vete a la ciudad, quédate ya tranquilo, pero tenía que esperar que muriera el sacerdote, el que estaba actualmente allí. Entonces, bueno, imagínense esperar tantos años y años, pero bueno, gracias a Dios quedó vivo el hombre, no lo mataron, pero tendría que vivir en esa ciudad prácticamente toda su vida, hasta que el sacerdote muriera y ya podía él regresar a su tierra natal con su familia. Así se manejaban las cosas. Entonces dice también, 29, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomaréis precio. Bueno, aquí primero en el 30. Fíjense, aquí está diciendo que cualquiera que diere muerte a alguno por testigos, o sea que si había testigos, como estábamos hablando ahorita, los testigos verificaron, vieron de que la persona mató a la otra, y yo lo vi que lo empujó. Eso no fue un accidente. Yo vi que le puso la mano encima y lo empujó para atrás. Entonces aquí está diciendo que si hay una sola persona, un solo testigo, que no pueden matar al homicida por un solo testigo. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Claro, porque estamos hablando de matar a alguien, o sea, una cosa delicada. Y el testigo no podía decir mentiras, el testigo no podía mentir, no podía engañar. Porque terrible, peor era. Entonces, si solamente había un testigo, como quien dice, no era suficiente. No era suficiente con un testigo para que la persona ya dieran como que dice el veredicto, que era culpable o era inocente. Porque si era culpable lo mataban. Si era inocente, por causa de los testigos que vieron, lo mandaban a la ciudad. Entonces dice 31, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces eso quiere decir allí que no se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. O sea que si la persona fue culpable de verdad, no se podía rescatar. Porque el veredicto era muerte. Y la persona de verdad, y hubo testigos, y más de uno, y hubo testigos que de verdad murió, la persona mató de verdad, mató a la otra, no se podía pagar rescate. Tenía la persona que pagar, o sea, morir porque no se podía. Y si vieron, hubo testigos que de verdad no fue intencional, la persona se iba para el refugio. Dice, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. O sea que no podía, por nada podía esa persona volver antes de tiempo, antes de que el sumo sacerdote, si la persona lo hizo sin intención, se fue al refugio, o sea que no se podía pagar un rescate para sacarlo antes, no podía. La persona tenía que quedarse allá en el refugio en la ciudad hasta que el sacerdote muriera. Dice que nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a la ciudad de refugio, pues harían que el responsable de la muerte de alguien
volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. O sea, eso era delicado. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Tremendo aquí este versículo 33. O sea que eso va a garantizar de que la tierra donde ellos vivían no se contamine. Pues el asesinato contamina. Pues el asesinato contamina la tierra. Y ningún sacrificio, como se hacían allí en la ley, porque había que derramar sangre, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesinato, puede purificar la tierra del asesinato. O sea, fíjense, por eso había que matar al asesino, porque la tierra se contaminaba. Venían, una persona mató con intención a otra. Con lo que está diciendo, ¿verdad? Que ese asesinato que se hizo allí queda en la tierra una contaminación. Una contaminación. Esto me hace recordar a mí de las contaminaciones pues espirituales. Cuando a veces en una casa alguien se quita la vida, una persona mata a otra, hubo una muerte así de algo. Y después dicen, ay, que en esa casa sale fulanita, que la han visto, la que mataron, la que se ahorcó. Cuando hay algo así que es de pecado, fíjense lo que dice aquí, que la tierra se contamina. O sea que esa área, esa tierra, ese terreno, eso allí queda contaminado espiritualmente. Aquí en la tiempo de la ley, fíjense que la única manera aquí dice, de hacer expiación, de descontaminar la tierra en ese sitio, ese lugar, era con el derramamiento de la sangre, o sea, asesinando a la persona que mató. Cuando se asesinaba a la persona, la tierra se purificaba. Fíjense, ¿no? Había que hacer la expiación. Tenía que haber muerte, tenía que derramarse la sangre, pero la sangre del que mató, de la persona que asesinó a la otra. Hoy en día, cuando hacen eso en una zona, en un área, una casa, algo, eso allí se abre como, o sea, hay una contaminación. Eso allí se abre un portal y queda ese espíritu allí rondando. Cuando pasan esas cosas, por eso que siempre escuchamos eso. Que ahí aparece fulanito, que hay esto, pero no es fulanito, sino que allí entra una contaminación, un espíritu, y es el que está allí en esa zona, por lo que allí ocurrió, por el acontecimiento que pasó. ¿Qué pasa? Si un ejemplo, si es en una casa, allí las personas que llegan, que son cristianas, que conocen de la palabra, se ponen a orar, le piden a Dios perdón por los pecados que allí ocurrieron en esa casa. Y el Señor, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado poder y autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, nada nos hará daño. Y esa autoridad allí se ejerce. Y en el nombre del Señor Jesucristo se expulsa lo que esté allí, la contaminación que haya quedado en la casa. Se expulsa. Y se echa fuera al abismo todo eso. Y se tiene que ir. Entonces, donde quiera que ocurran estas cosas, queda el sitio contaminado. Estamos hablando de un asesinato, de una persona que mató a otro. Entonces la tierra dice que queda contaminada. Pero ya sabemos que hoy en día eso se puede arreglar, pidiendo perdón por todos esos pecados y expulsando de allí toda contaminación, todo lo que haya quedado allí en esa zona, en esa casa, donde sea, con la oración, a través de la oración y la guerra espiritual. Se purifica todo, se limpia, se descontamina todo. Y dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito,
porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Dios está estableciendo, está diciendo que no las contaminen, porque Él habita allí, en medio de los hijos de Israel, en esa tierra. Entonces está diciendo que no contamines. O sea, que nadie esté matando a otra persona, que no estén haciendo lo malo, que no estén pecando, que no estén haciendo las cosas que Dios ha ordenado que no hagan, para que no se contamine la tierra, que no maten al prójimo. ¿Para qué? Para que la tierra no se contamine. Dios está estableciendo esto como una ordenado. Igualmente sabemos que hoy en día el asesinato es pecado. Igualmente lo sabemos. ¿Todos los días ocurren asesinatos a nivel mundial? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pero ya nosotros como hijos ya de Dios, en cuanto a eso, ya nosotros ya sabemos nuestro proceder. Nuestro proceder. No podemos tomar venganza, que eso ocurriera dentro, ni dentro de la familia ni fuera. O sea, de ninguna manera el hijo o la hija de Dios puede tomar venganza. Lo que tenemos más bien que orar, interceder para que esa persona que hizo eso llegue a los pies de Cristo. Si en una casa llegara a suceder eso, ya como cristianos sabemos cómo proceder. Con la oración, se pide perdón a Dios por todos esos pecados, y con la oración, con la guerra espiritual, se descontamina. Ese terreno, esa zona, esa casa, donde sea, se descontamina. El hijo o la hija de Dios tiene autoridad para hacer eso. Y entonces ese es nuestro proceder hoy en día en cuanto a esas situaciones. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú siempre tienes todo bajo control. Siempre tú tienes todo bajo tus manos, Señor. Todo, todo. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca frutos 100 por 1, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.